Mi nombre es María Alejandra Salguero Velázquez. Soy profesora titular de la carrera de Psicología en la FES Iztacala. Soy licenciada en la licenciatura, en la maestría y tengo un doctorado en Sociología. La línea de investigación a partir de básicamente de los 80 y tantos fue sobre maternidad, sobre el significado y vivencia de la maternidad en las mujeres, y desde ahí yo empecé a identificar que hacía falta como la investigación en torno a los varones. Yo decía, bueno, ¿y los papás dónde están? Y entonces me di a la tarea como de empezar como la búsqueda desde el campo psicológico para saber pues qué pasaba con la investigación en torno a los hombres y a la paternidad. Y fue hasta que entré al doctorado en sociología donde se me abrió evidentemente un campo bastante amplio para poder llevar a cabo la investigación. Y bueno, pues sí me dijeron, entonces ¿quieres estudiar paternidad? Pues primero masculinidad, ¿no? Entonces, bueno, pues me dediqué una buena parte de la formación a trabajar cuestiones de género específicamente. Fui formada, es una buena expresión, por por feministas súper reconocidas, ¿no? O sea, Marcela Lagarde me dio clase 4 años, Juan Guillermo Figueroa, ¿no? Con quien sigo trabajando algunas cosas interesantes. Pero bueno, o sea, en términos formativos, la parte fuerte en términos de género, formación sobre género, feminismo, masculinidad y básicamente el trabajo de paternidad fue en el doctorado. Okay. Muchísimos, o sea, yo creo que de los 60 para acá ha habido una serie de transformaciones familiares impresionantes, en gran parte por el movimiento de las mujeres. O sea, una buena parte de las mujeres ingresaron al ámbito escolarizado y al ámbito laboral. Eso trastoca evidentemente los espacios y los roles en la familia, ¿no? De manera tal que, dado que no es suficiente con un solo ingreso, entonces tenemos familias de doble ingreso, lo cual implica reajustar tiempos, actividades y formas de relación familiar, ¿no? Con la apertura en términos de la diversidad de familias, porque actualmente hablamos de las familias en plural, pues esto abre nuevas posibilidades para poder empezar a analizar estos cambios y estas transformaciones que se han venido gestando a su interior, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones mucho mejor que las anteriores. Las generaciones pasadas, o sea, costaba mucho trabajo ajustarse a los cambios porque venían de un patrón familiar en donde ellos eran los que mandaban, los que daban, o sea, representaban la autoridad, ¿no? Y ellos señalaban qué era lo que se tenía que hacer, y había como cierta distancia entre los propios integrantes de la familia, sobre todo con los hijos y demás. En las nuevas generaciones se ha dado un cambio de 360 grados porque estas nuevas generaciones traen además ya todo el discurso de derechos, y en donde las parejas femeninas han incorporado una serie de transformaciones. O sea, son mujeres que traen ya también todo el discurso en términos de derechos y de equidad de género, y en donde exigen de alguna manera el trato igualitario, ¿no? Sea en el ámbito del hogar, sea en la aportación económica, sea en las relaciones interpersonales, y esto evidentemente te lo llevas al terreno de la maternidad y de la paternidad. En el caso de los jóvenes es impresionante cómo le están entrando. O sea, de verdad, nosotros tenemos un banco de datos importantísimo de entrevistas dirigidas a jóvenes, ¿no? O sea, universitarios, no universitarios, etcétera, porque tenemos que mapear como las diferentes condiciones también de los jóvenes. Y de verdad, no importa si son universitarios o no son universitarios, o sea, ellos en gran medida son los que se encargan una buena parte del cuidado de los hijos,
claro, la proveeduría sigue siendo muy importante para ellos porque es como un eje rector, ¿no? O sea, en donde para sentirse responsables tienen que proveer. Y esto en muchas ocasiones, bueno, pues los lleva evidentemente a la búsqueda de empleos en plural, porque a veces un solo empleo no les alcanza y tienen que buscarse uno y otro por el fin de semana o una chambita extra que les sale, etcétera, para poder aportar, ¿no? O sea, económicamente y sentirse reconocidos, porque eso es lo que les da la validez, ¿no? En este mundo social. Pero también es cierto que están incorporándose a estas prácticas de cuidado en donde ellos son los que están muchas veces con los hijos, son los que los llevan a la escuela, regresan, hacen la tarea con ellos. Hay como todo un cambio, de verdad, tanto en la parte afectiva como en la parte del involucramiento con ellos. Ok. Al principio es difícil, o sea, porque en el caso de los jóvenes, primero hay como todo un proceso, cuando la relación con el padre no fue tan buena, hay como un proceso de confrontación con la propia figura del padre. Y en donde son relaciones muy afectivas, reproducen el modelo, o sea, quiero ser como mi padre, que fue cercano, cariñoso, jugábamos al fútbol, a las guerritas, etcétera, me ayudaba con la tarea. Pero en caso de que no fuera así, viene el no quiero ser como mi padre, ¿no? Y entonces esto los obliga como a replantearse y a buscar información, o sea, con los amigos, en los grupos, a través de las redes sociales, etcétera, para buscar como formas alternativas de relación con los propios hijos y con, bueno, tenemos hasta grupos de padres a través de blogs, ¿no? O sea, en las redes sociales, y bueno, evidentemente también hay grupos de hombres que apoyan a otros hombres en el ejercicio de la paternidad, y eso facilita enormemente porque la posibilidad de externar las emociones, de tocar a los niños, de acariciarlos, etcétera, implica como un reaprendizaje también de parte de ellos, ¿no? Entonces es un proceso de cambio, de aprendizaje continuo y de mucha satisfacción. Yo creo que desde la voz de ellos, porque bueno, en la investigación una parte importantísima es restituir la voz de ellos, ¿no? Darles voz a ellos en términos de sacarlos de esta imagen de que, ay, es que la relación con el padre es terrible, o no dejen a los papás con las niñas porque les van a hacer algo. O sea, la relación con los papás, o sea, cuando es construida de manera cercana y de alguna manera como coordinada con la misma pareja, aun que vivan o no vivan juntos, ¿no? O sea, porque tenemos N posibilidades de relaciones de pareja. Pero cuando es negociada, pues, aunque no esté la pareja, o sea, la pareja viviendo con ellos, las relaciones padre-hijo, padre-hija son de lo más grato y en términos incluso de crecimiento para los propios varones. Una parte importante que implica el aprendizaje, porque aprenden a ser papás, ¿no? Entonces, bueno, la gran pregunta es, ¿y cómo aprenden a ser papás, no? Sí, una parte tiene que ver con las familias de origen, con estos modelos familiares, pero otra tiene que ver con esta cotidianidad que van construyendo con las parejas. Y una parte fundamental que nosotros hemos notado que está ahí como muy presente es la posibilidad de negociar en las parejas. Hay muchas parejas que no saben negociar y terminan la relación por las cosas más simples que te puedas imaginar, y en donde finalmente los afectados son los hijos también, ¿no? Con todo y que se construyan puentes y relaciones, ¿no? Etcétera. Ese es un punto fundamental. ¿Cómo aprender a negociar con la pareja para poderte construir como papá, ¿no? Esa es una. Dos, es darte la posibilidad de reinventarte constantemente como hombre primero, o sea, y ahí es donde entramos al terreno de las masculinidades, ¿no? O sea, darte la posibilidad de reinventarte como hombre,
dejando atrás todos esos estereotipos que han dañado la imagen de los hombres, y no nada más la imagen, sino la constitución y la emoción misma de los hombres, ¿no? O sea, dejar de lado esos estereotipos centrados en el poder, en el dominio, en el control, que la verdad no sirven para nada y dañan. O sea, la masculinidad hegemónica daña y mata a los hombres. En ese sentido, a partir de la posibilidad de reinventarse como hombres, tenemos la posibilidad de encontrar formas de ser padre distintas, cálidas, cercanas, acompañantes, no nada más en la época de la infancia temprana o incluso la adolescencia, sino extenderla a toda la trayectoria de vida. Entonces tenemos papás sumamente afectivos con los hijos adultos y son los acompañantes de vida, ¿no? Entonces esos son como algunos de los puntos. Otra línea que nos ha arrojado datos importantísimos es la de las ausencias. Terminamos recién este año una investigación sobre presencia y ausencia paterna. Y la ausencia, lo que nosotros encontramos es que es socialmente construida con nosotros, construida con la pareja, construida con las familias de origen, y que eso evidentemente genera daños irreparables, ¿no? Para todos los integrantes. Entonces, hay diferentes formas de ausencia. Hay padres que están ausentes aún estando presentes en el hogar. Y ahí hay que empezar a romper justamente con todos estos estereotipos de, ay, pues como mi papá no me habla, pues yo no le hablo, ¿no? O sea, es acércate, dialoga, ¿no? Con tu hijo, con tu hija, y lo mismo en el caso de los hijos, ¿no? Y de los chavos, o sea, poderse acercar a los papás y decir, bueno, y ese señor que está ahí, ¿quién es, no? Y empezar a construir esas formas de relación que son las que finalmente van a dar sentido a la vida. Me encanta. Sí, yo creo que una enorme tarea que tenemos, o sea, como padres, como educadores, ¿no? Como madres, como guías en el desarrollo de los hijos y de los jóvenes, es justamente, acompañarlos, ¿no? O sea, es que ni siquiera existe el guión exacto para poder decir, bueno, de esta manera, si tú sigues los pasos A, B y C, entonces te vas a convertir en el mejor papá, ¿no? O vas a construir la mejor relación padre-hijo, ¿no? En esta idea de reinventarnos cotidianamente y continuamente, ¿no? Quienes se dedican a estudiar, por ejemplo, la vida cotidiana, Hannah Arendt, después de la Segunda Guerra Mundial, implicaba reinventarse, con las posibilidades mínimas o nulas de existencia. Y la posibilidad de inventarte es de crear a partir de plantearte la posibilidad de ser una persona distinta, de ser una persona donde como hombre, por ejemplo, no te apegues a esos estereotipos de los cuales tú aprendiste a ser hombre, ¿no? De que tienes que ser, o sea, tienes que esperar a que tus hermanos te sirvan, o tienes que mandar, o tienes que ordenar, o tienes que ser la autoridad. No, porque esos estereotipos de alguna manera son estereotipos, o sea, implica como mucho que no tiene que ver con la verdad, ¿no? O sea, se construye sobre mucho la base a partir de la fantasía. En ese sentido, plantearnos la posibilidad de acompañar a nuestros hijos y decirles, ¿no? O sea, tú puedes ser la persona que tú quieras. Aquí estoy para ayudarte. Cuando me necesites, aquí voy a estar, ¿no? Y entonces hacer como ese proceso, ¿no? De ser uno más en la vida de esos jóvenes y de esas jóvenes, ¿no? Y en donde nunca rompas el lazo, ¿no? O sea, afectivo, emocional, psicológico entre ellos y tú como docente, educadora, educador o mamá o papá o lo que quieras. Sí. Listo. Muchísimas gracias.